Estados Unidos y Rusia se reunieron por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se sentaron a la mesa en Riad, en lo que, de acuerdo con lo anunciado por ambas partes, fue el primer intento por normalizar las relaciones bilaterales y explorar una salida a la guerra en Ucrania. Pero al encuentro no asistió ningún representante de Kiev, ni tampoco ningún líder europeo. Tras la reunión trascendió que ambas partes acordaron respetar los intereses de cada país, pero que es muy pronto para hablar de compromisos. Kirill Dmitriev, director del Fondo de Inversión ruso, pareció mostrarse optimista luego del encuentro, afirmando que Washington y Moscú han comenzado a escucharse. Por su parte, un vocero del Departamento de Estado estadounidense afirmó que se designarán equipos de alto nivel para comenzar a trazar un camino que conduzca al fin de la guerra en Ucrania. Soy Johan Ramírez y hoy aquí en La Actualidad en Análisis profundizaremos en las implicaciones que este acercamiento entre Washington y Moscú a espaldas de los aliados occidentales y del propio gobierno ucraniano tiene para la seguridad europea. Y para eso hemos invitado desde Madrid a la señora Mira Milosevic. Ella es investigadora principal del Real Instituto Elcano, donde es analista de Rusia y Euroasia. Y desde Washington a mi colega el periodista José Díaz Briceño. Bienvenidos a los dos y gracias por acompañarnos. José, me gustaría comenzar contigo. ¿Cómo es percibido este encuentro en Estados Unidos? Te lo pregunto porque durante los casi 3 años que duró el conflicto bajo la administración del ahora expresidente Joe Biden, la Casa Blanca no cesó de condenar a Rusia por su invasión a Ucrania, y ahora cuando uno ve las imágenes del secretario de Estado estadounidense sentado frente al canciller ruso, bueno, es una imagen francamente difícil de creer. Sin duda, este es el inicio a un deshielo, como se percibe en Washington por parte de la administración Trump respecto al gobierno de Vladimir Putin. Esto porque se tiene una visión muy distinta de las relaciones por parte de un presidente que hasta hace unos años era un magnate de los bienes raíces respecto al anterior mandatario estadounidense Joe Biden, quien era un senador de larga data atendiendo asuntos de seguridad internacionales. Y esto marca un antes y un después de lo que puede ser la política hacia Rusia. Y sin embargo, hoy mismo ya el Departamento de Estado está trazando algunas líneas, como el compromiso de establecer un mecanismo que conduzca a, pues básicamente, la normalización de relaciones entre los dos países. Palabras sumamente importantes por parte de la diplomacia estadounidense. También el Departamento de Estado asegura que se creará un mecanismo con representantes de alto nivel, en principio solo mencionándose tanto de Rusia como de Estados Unidos, que lleve a una paz, y estos son los adjetivos que utilizan: sustentable, duradera y aceptable para todas las partes. Esto obviamente abre también preguntas sobre a quiénes se refiere en esta oración. Y por último, en esta comunicación, el Departamento de Estado hace explícito que una vez que esto pues avance, se puede empezar a considerar un mecanismo también para regularizar las relaciones económicas que puedan surgir de la estabilización del conflicto en Ucrania. Todo esto sin duda es un punto y aparte a lo que Estados Unidos en algún momento calificó al inicio de la invasión en 2022 como una acción de Rusia injustificable e ilegal a todas luces y contraria al derecho internacional. Pues trascienden entonces las primeras informaciones luego de este primer encuentro entre Estados Unidos y Rusia. Señora Milosevic, ¿qué significan estas conversaciones en Riad para el futuro del conflicto en Ucrania y para la estabilidad aquí en Europa? Bueno, en primer lugar, yo creo que los Estados Unidos se proponen a conseguir un alto el fuego y luego dejar a la Unión Europea y a Ucrania negociar y organizar la paz, ¿no? Segundo, en esta intención de Washington claramente se refleja, como se ha mencionado, una diferente visión del conflicto en Ucrania por parte de la administración Biden y por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, las consecuencias de este nuevo acercamiento en la búsqueda en paz en Ucrania se reflejará también en el terreno. ¿De qué manera? Pues yo creo que en primer lugar Ucrania se verá obligada a ceder el territorio
habrá una partición de Ucrania, toda vez que los Estados Unidos han declarado que no van a seguir apoyando el esfuerzo bélico de Ucrania, y toda vez que el presidente Zelensky ha dicho que la Unión Europea por sí sola no tiene capacidad de continuar la guerra en Ucrania, de apoyar a Ucrania. Por lo tanto, yo creo la primera consecuencia es que Ucrania se verá obligada a ceder probablemente primero territorios, y luego veremos qué tipo de concesiones políticas también puede que tenga que hacer. Y ceder territorio es algo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que es un no rotundo, una línea roja que no está dispuesta a atravesar. Trascendió también, leía yo antes de entrar acá al estudio, que en la reunión decían ambas partes decían que el tema de Ucrania será discutido en su momento. Pero José, ¿qué expectativas puede tener la administración estadounidense respecto a los resultados de estas negociaciones y de hablar del tema de Ucrania cuando Ucrania no está sentada a la mesa para conversar? Sí, sin duda, obviamente el presidente Trump ha lanzado un cambio sustancial en solo unos días de la percepción de lo que es el conflicto en Ucrania. Justamente hace también unos minutos después de estas reuniones, el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz aseguró que lo que no es aceptable para la administración Trump es que continúe lo que ellos consideran es una carnicería en Europa, refiriéndose al conflicto en Ucrania. Esto obviamente deja ver que la administración Trump, como bien se decía, antes que otra cosa, busca una nueva visión de hacia dónde avanzar y terminar con la guerra. Esto obviamente al presidente Trump le interesa mucho. Como bien se decía, el cese al fuego es una prioridad importante para la administración Trump, sobre todo también en términos políticos internos, domésticos aquí, para notarse un triunfo más de lo que perciben es un inicio de administración de menos de un mes sumamente activo sobre las expectativas de qué tanto puede ser duradera sin una paz, sin que Ucrania esté considerada al menos al inicio. Es algo que muchos aquí han especulado en Washington como algo poco realista, y sin embargo también aquí se percibe que el nivel estratégico que Estados Unidos percibe en Ucrania por parte de la administración Trump es mucho menor, y esto es muy claro viendo también el giro de los activos estadounidenses de defensa, no a la defensa de Ucrania, sino incluso activos, por ejemplo, de espionaje, aviones no tripulados a la frontera con México. Un cambio rotundo de lo que se percibe es estratégico y no. José, tú nos cuentas que una prioridad para el gobierno de Estados Unidos es lograr un cese, el fuego, el fin de las hostilidades. Pero señora Milosevic, dado que Ucrania no está presente en estas negociaciones, ¿podemos esperar resultados concretos y sobre todo duraderos para conseguir una paz en el país? Bueno, sin duda no. Sin Ucrania no se puede decidir el futuro de Ucrania, pero también hay que subrayar que este encuentro en Riad ha sido planificado para retomar el contacto bilateral, para hablar, entre otras cosas, también de la estabilidad estratégica, de varios acuerdos sobre el armamento, de renovar, por ejemplo, la presencia de los embajadores en las respectivas embajadas en Washington y Moscú. Claramente se había dicho que habrá una vía de negociaciones bilateral entre Washington y Moscú sobre diferentes asuntos, y otra vía que tratará el asunto de la guerra en Ucrania. Y por lo tanto, yo creo que es muy temprano decir que Ucrania va a ser completamente excluida de estas conversaciones. Yo creo que estará allí, pero estará en la mesa y en el menú, ¿no? Habitualmente se dice que uno está o sentado en la mesa o está en el menú. En este caso, creo que Ucrania estará tanto en la mesa como en el menú por la cortesía de Donald Trump. Pero lo cierto es que por lo pronto no están ni Ucrania ni tampoco la Unión Europea, que desde el inicio del conflicto ha hecho frente común con Estados Unidos para justamente encarar a Rusia. A raíz de la exclusión del bloque de estas primeras conversaciones, ayer los líderes europeos se reunieron de urgencia en París para tratar de definir una postura ante ese nuevo escenario. Les pido, José y señora Milosevic, que escuchemos lo que decía en este sentido ayer el canciller alemán Olaf Scholz y luego lo conversamos.
Un claro llamamiento a la unidad. No debe haber división de seguridad y responsabilidad entre Europa y Estados Unidos. La OTAN se basa en que siempre actuemos juntos y compartamos el riesgo, garantizando así nuestra seguridad. Esto no debe ponerse en duda. Señora Milošević, el canciller Scholz, lo escuchamos, aboga por la unidad, pero ¿cómo queda Europa en esta nueva configuración, como vemos la situación actualmente, con Estados Unidos sentándose a conversar con Rusia sin tomar en cuenta a la Unión Europea? Bueno, las palabras del canciller Scholz son muy bonitas, estamos todos de acuerdo con ellas. Sin embargo, la reunión en París ni siquiera apoya estas palabras con los hechos. Sabemos que no hubo unidad respecto en este caso, a la cuestión de poner tropas en una hipotética paz en Ucrania. Europa, para convertirse en un actor estratégico digno de este nombre y capaz de tanto competir con los Estados Unidos como ocuparse de su propia seguridad y defensa, necesitará algo más que la unidad. Necesitará decisión, necesitará liderazgo y sobre todo necesitará la voluntad. La supervivencia de la Unión Europea, en este caso concreto respecto a la guerra en Ucrania, dependerá de su capacidad de adaptarse. Y yo creo que los Estados Unidos estarán dispuestos siempre a escuchar a la Unión Europea cuando la Unión Europea puede decir concretamente cuántos soldados puede poner en esta hipotética paz en Ucrania, cuántos carros de combate, cuánta financiación va a ofrecer a Ucrania para su reconstrucción, para impedir que Ucrania se convierta en un estado fallido, en fin, que Europa empiece a ocuparse de su propia seguridad y defensa y de la seguridad y defensa del continente europeo, incluida Ucrania. Hoy por hoy, y la reunión de ayer en París demuestra que Europa puede que se ha despertado por lo que está ocurriendo, pero todavía no se ha levantado de la cama. Y usted habla de un tema fundamental que es el financiamiento. Ya los países europeos tienen problemas para financiar sus propios sistemas de defensa. Ahora el desafío sería mucho mayor cuando se trataría entonces de financiar las garantías de paz para Ucrania. José, ¿cómo podría afectar esta nueva fase de diálogo en las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos, especialmente en lo que respecta, como decíamos, justamente a la seguridad europea? Sí, hay que ver exactamente hacia dónde avanzan este inicio de conversaciones. Todavía es muy difícil especular hacia dónde caminarían, porque además hay que tener en cuenta una cuestión. En estos momentos se sentaron a conversar 3 representantes del presidente Trump frente a los enviados rusos en Arabia Saudita, y sin embargo la propia cabeza de Donald Trump significa pues básicamente algo que no se puede predecir, y hay que ver exactamente hacia dónde quiere conducir el propio presidente, más allá de lo que digan sus asesores, la relación con Rusia, qué tan rápido se quiere restablecer la cooperación, eliminar las sanciones económicas que hay actualmente contra más de 5.700 personas y entidades rusas, además de distintos procesos criminales contra quien ha violado estas sanciones desde el inicio de la invasión ucraniana. Todas estas son cosas importantes para saber hacia dónde va a caminar la relación entre Estados Unidos y Rusia y cómo impactará directamente a la relación de seguridad con Europa. Actualmente, después del reforzamiento de la presencia militar estadounidense, después de la invasión plena de Ucrania en 2022, Estados Unidos tiene 80.000 efectivos en territorio europeo, militares en las distintas bases en Italia, Alemania y otros lugares. Esto sin duda despertará, dependiendo de hacia dónde vayan las conversaciones, preguntas sobre qué tan necesaria es la continua protección de Estados Unidos del continente europeo. Señora Milošević, José nos habla, 80.000 agentes estadounidenses acá en el continente europeo, y cuando hablamos de la relación entre Estados Unidos y Europa, es una relación histórica de defensa, de cooperación mutua. Ayúdanos a entender entonces algo. ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos al dejar de lado a un socio histórico como Europa y en cambio buscar un acercamiento con un rival histórico como Rusia? ¿Cuál es el mensaje que quiere enviarle Donald Trump al bloque comunitario?
Bueno, yo creo que detrás de estas decisiones hay una base de la percepción de la administración de Donald Trump de lo que son intereses estratégicos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por un lado, la administración Trump quiere obligar a Europa a ocuparse de su propia defensa, pero esto no es un capricho solo de esta administración. Desde 1963, desde que el presidente John Kennedy dijo que Europa debe invertir más gasto en su defensa, esta idea ha estado presente en Washington. Segundo, creo que refleja también una de las obsesiones de Washington desde los años 70, cuando desde entonces se intentó siempre separar una posible alianza entre China y Rusia. Yo creo que aquí hay una decisión por parte de la administración de enfocar sus recursos en su rivalidad con China y de paso, por supuesto, contar y acercarse a Rusia a cambio de esta separación entre Rusia y China. Pues usted nos habla de otras China razones también, pero estas las veo como dos más fundamentales. Sí, y usted nos habla de China, señora Milošević, y eso nos lleva entonces a un terreno de la geopolítica. Y te pregunto entonces, José, porque mientras los representantes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Arabia Saudí e en Turquía, hoy hará lo mismo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se va a reunir con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Esto no es casualidad. ¿Cómo percibe Washington el papel de Turquía en la actual coyuntura geopolítica? Turquía ha sido uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos más pues importantes y controversiales. Esto no hay que decir que el propio Erdogan ha jugado un papel importante en eventos recientes que involucran a la política estadounidense alrededor del mundo, no solo para la relación con Ucrania y Rusia. Justamente ahí el presidente Erdogan jugó un papel importante para lograr justamente el acuerdo para la exportación de granos desde Ucrania, en la mediación, pero más recientemente el papel de Turquía en un territorio como Siria, justamente que está pasando por un cambio tan importante, es tomado pues, aquí en Washington con muchas pinzas ante la dificultad que tiene en la relación justamente con las milicias kurdas que controlan una parte de Siria. Además, Estados Unidos vende armamento a Turquía y hay que decir también ha sido ese país receptor de algunos de las exportaciones de petróleo por parte de Rusia a pesar de todo el aislamiento internacional. Es decir, en estos momentos Turquía juega uno de esos papeles como históricamente lo ha hecho previo a poder hablar con distintos bandos. Entonces no es sorpresa que justamente el presidente Volodymyr Zelensky decida, pues en principio, mantener pláticas en ese país o con ese gobierno para avanzar sus intereses. Señora Milošević, lo que nos dice José es bastante interesante porque sabemos que Turquía juega un rol fundamental por lo menos en Medio Oriente, sobre todo luego de la caída de Bashar al-Assad en Siria, pero tiene también influencia Turquía en lo que pasa en Ucrania. Sí, desde el principio del conflicto, Ucrania ha sido uno de los actores que ha apoyado tanto a Ucrania vendiéndole sus drones Bayraktar como a Rusia con el hecho de que nunca impuso sanciones económicas a Rusia. Turquía es un estado que facilita de que Rusia evite las sanciones económicas de Occidente. Rusia y Turquía tienen una larguísima historia, son dos países que más veces han entrado en la guerra, son enemigos íntimos, pero se entienden, y esto no solo se ha visto en la guerra en Siria previamente a la caída del régimen de Bashar al-Assad, sino que también se ha visto en el conflicto de Nagorno-Karabaj, en el espacio postsoviético, en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Turquía también quiere estar presente también por su rivalidad con Arabia Saudí en Oriente Medio. Son dos potencias que pretenden liderar a los musulmanes suní en la región, ¿no? Turquía va a estar y Turquía creo que puede facilitar las cosas toda vez que tiene canales de comunicación tanto con Rusia como con Ucrania y es un país miembro de la OTAN.
Y ya para ir cerrando, aunque la comparación está muy interesante, pero tenemos que ir ya terminando, José, te pregunto brevemente, ¿qué se dice en Washington sobre una posible cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin? ¿Y qué impacto tendría esto para las relaciones internacionales y la seguridad global? Sí, aquí en Washington causó mucho impacto la duración de la conversación el miércoles, la semana pasada, entre el presidente Trump y el presidente Putin, alrededor de 1 hora y media, donde según Trump se profundizó en distintos aspectos, pero quizá lo más interesante fue la caracterización que hizo Trump después, este pasado domingo, de la conversación con Putin, asegurando que a Rusia no se puede descartar, recordando eventos históricos que se remontan siglos, asegurando que Rusia es un actor importantísimo que derrotó a Napoleón y que también ayudó a derrotar a los nazis de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esto obviamente son las palabras del propio presidente Donald Trump, y esto habla sobre exactamente el lugar que le otorga al presidente Putin en la geopolítica internacional. Aquí en Washington, particularmente en todos los estamentos de análisis diplomático, se ve con cierta alarma este acercamiento a Rusia, pues hay que decir, aquí en Washington se considera a Rusia un régimen que no solo está afectando la estabilidad en la zona de Ucrania, sino que incluso está invadiendo, al menos digitalmente, con operaciones de espionaje para alterar y provocar desestabilización en distintas democracias alrededor del mundo. Y sin embargo, aquí la parte que es más interesante analizar, y esto dará para un nuevo programa, es ¿será que el gobierno del presidente Trump ve una afinidad política con las políticas del presidente Putin al interior de Rusia? Esto lo vimos ya con las palabras del vicepresidente Vance en la reciente conferencia de Múnich. En relación a esa posible cumbre entre Putin y Donald Trump, trascendió luego de esta reunión en Riad que es muy pronto para establecer una fecha, pero que hay que trabajar intensamente para lograrlo. Señora Milošević, ya para terminar también, ¿qué puede hacer Europa? Porque eso es algo que nos preguntamos todos los que vivimos acá en este continente. ¿Qué puede hacer Europa para asegurarse de que sus intereses sean considerados para las futuras negociaciones sobre Ucrania? Europa debe hacer unas propuestas concretas, concretamente en números, cómo puede contribuir al mantenimiento de paz en Ucrania. Esto le dará un asiento en la mesa de negociaciones, si puede contribuir. Europa debe prepararse para una europeización de la OTAN, en el sentido de que la Unión Europea, de que los Estados Unidos cada vez más se van a desatender de la OTAN en Europa, y la Unión Europea debe asegurarse que va a ser capaz de competir en este nuevo mundo de la vuelta de la rivalidad entre las grandes potencias al estilo del siglo XIX. Competir con los Estados Unidos, pero también con los adversarios como China o Rusia. Pues primer encuentro entre Rusia y Estados Unidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Lo conversábamos hoy acá con la señora Mira Milošević, investigadora principal del Real Instituto Elcano, desde Madrid, y desde Washington con el periodista José Díaz Briceño. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y su análisis, y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.